En el día de hoy vamos a comentar otro de los nombres de Cristo, el Cordero Consolador. Esta es otra de las menciones que encontramos en las Sagradas Escrituras, donde en el libro de Apocalipsis, en 2 ocasiones, se nos menciona como este nombre y esta función, el consolador de su pueblo. Esto es una profecía para más adelante. El pueblo de Israel va a volver su mirada al Cordero sacrificado en un tiempo futuro, cuando la iglesia ya no esté acá en la tierra y se desaten lo que se llaman los 7 días o 7 años de tribulación. Esto está en el libro de Daniel, la última semana de Daniel se le llama. Pero hoy vamos a mirar 2 porciones, una en Apocalipsis 6, del 9 al 11, y otra con más detalle en el capítulo 7, de los versículos 9 al 17. La mirada se traslada fuera de la tierra y se eleva a un altar celestial. Allí estaban presentes los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios en aquellos tiempos y por el testimonio de ellos. Ellos estaban clamando por un final de esta etapa y decían: ¿hasta cuándo, Señor? Era esa su pregunta. Estaban frente al trono del Cordero. Es una multitud que nadie podía contar. Están vestidos con vestiduras blancas, símbolo de la pureza, con las palmas en las manos para honrar al Cordero. Y esta es una maravillosa visión celestial. Ellos son consolados, son pastoreados por el Cordero, que, como dice el Salmo 23, los guiará a fuentes de agua de vida. Recordemos inmediatamente estas enseñanzas. Jesús, el buen pastor, de San Juan capítulo 10. Pero ahora es la obra del Cordero consolando a su pueblo. Él está presente en medio de ellos. Pero también, a su vez, es nuestro Padre Celestial, el cual ha prometido secar toda lágrima de nuestros ojos. Qué interesante es pensar en el consuelo del Hijo y del Padre. En estas circunstancias extremas que han vivido estos hermanos, que dieron sus vidas por amor a Él y que fueron, como dice allí, rescatados como tizones del infierno, que en parte se había desatado en la tierra, pero también del infierno futuro. Ahora, nos tenemos que preguntar, en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles, ¿por dónde están mis pies caminando? ¿Estamos en el valle de la sombra y de la muerte? Recordemos, Salmo 23, la voz, la vara, el cayado del pastor de nuestras almas están a nuestra disposición. Abramos nuestros oídos, abramos nuestros ojos, estemos atentos y escucharemos la voz de consuelo. Veremos que juntamente con la prueba, como dice la Escritura, se nos mostrará la salida. Así dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedan ustedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. 1 Corintios 10, 13.
Muchos de ustedes nos están acompañando en nuestro dolor como familia por la llamada a su presencia hace unos días a Graciela, nuestra querida nuera, que en plena madurez de la vida una enfermedad la llevó. Cuando nada lo hacía prever, ahora mismo un amigo creyente está en terapia intensiva en grave estado. Y allí mismo se contagió del COVID. Estamos orando por él y por su familia. Así ustedes mismos tendrán sus dolores por conocidos y familiares en circunstancias parecidas. Debemos acudir a este Cordero Consolador que está sentado en su trono, que está atendiendo todas nuestras peticiones, tratando de sanar nuestras heridas. Durante las horas de la despedida de su vida terrenal, cuando la cruz estaba haciendo sus obras sobre él y sus discípulos, aunque ellos lo ignoraban, les preparó el Señor Jesús diciendo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. Si bien es cierto que él lo decía a sus discípulos que ignoraban lo que vendría después, las horas dramáticas de la cruz, pero su tristeza cambió en gozo de acuerdo con lo prometido por el Señor. Él se apareció, como hemos comentado más de una vez, al tercer día resucitado para consolarles. El Señor, en realidad, sabe nuestros más íntimos momentos de alegría y de dolor. Él sabe dónde están sus hijos y qué les están pasando. Él tiene todo bajo control, aunque a veces nos preguntemos cómo. Él sabe de nuestra aflicción y nos consuela. Por algo Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, 33. Una de las herencias que el Señor dejó a los suyos están expresadas así: yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14, verso 16. 10 versículos más adelante Él dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También podemos leer Juan capítulo 15, verso 26 y el capítulo 16 y versículo 7. Desde el momento en que creímos, como vimos al comentar Efesios capítulo 1, hemos sido sellados por el Espíritu Santo que vino a morar en nuestras vidas, en nuestro ser interior. Él es nuestro consolador, enviado por el Cordero de Dios que hace esta labor en nuestros corazones. Qué hermoso es pensar que en la quietud de nuestro corazón, aun cuando estemos atribulados, sabemos que el Señor ha provisto para nuestro consuelo, que de alguna forma misteriosa para mí llega a nosotros en la dulce paz interior. Esto me recuerda a un cuadro que solía pintar un evangelista, que usaba el arte de la pintura mientras predicaba el Evangelio, y hacía un cuadro de buenas dimensiones con tizas a color. Y una vez representó un mar tempestuoso, una gran roca en el centro del cuadro. Las olas agitadas pegaban contra ella, y allí, en medio de la roca, un nido, un hueco,
de la roca. Muy tranquila y a salvo estaba una gaviota, guardada a salvo en medio de las olas rugientes. Esta es una figura que ha vuelto una vez tras vez en mi vida. Cristo es la roca. Podemos estar confiados en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo ahora. Estamos rodeados de una tempestad sin igual, pero podemos estar tranquilos y confiados en las manos del Cordero Consolador. Como dice aquel himno famoso, al amparo de la roca salvo estoy. Cristo es nuestro Señor, Él es la roca donde mi vida está escondida. Que el Señor nos bendiga y será hasta mañana, si Dios quiere.